Hola, ¿qué tal a todos? Hoy en Panapost me acompaña mi compañera Gabriela Moreno para que conversemos con el doctor Miguel Ángel Martín, expresidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio. Y justamente quiero que comencemos conversando sobre eso, sobre la institucionalidad en Venezuela, porque este Tribunal Supremo de Justicia en el exilio fue creado en 2017 justamente por las irregularidades que hubo en el Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela con el nombramiento de magistrados express. Algo similar ocurrió en 2019 cuando Juan Guaidó se juramenta como presidente interino. Posteriormente ocurrió lo mismo del otro lado. El régimen de Nicolás Maduro eh, convoca a una Asamblea Nacional Constituyente que nunca redactó una nueva constitución, que es la naturaleza de una constituyente. Y finalmente, esta Asamblea Nacional Constituyente se convirtió en una Asamblea Nacional paralela de lo que era la Asamblea Nacional electa en 2015. Ocurrió lo mismo con la Fiscalía Nacional. Estaba la fiscal Luis Ortega Díaz, y por el otro lado, el fiscal Tarek William Saab. Entonces hubo un periodo en el que era bastante incluso complicado explicar al exterior cómo estaba la institucionalidad en Venezuela, con dos poderes ejecutivos, dos legislativos, dos judiciales y fiscalía también. Y justamente hago esta introducción para preguntarle cómo se encuentra la institucionalidad en Venezuela en este momento. Bueno, gracias por la invitación y por esta oportunidad. Voy al punto. En mi opinión, hay un vacío de institucionalidad en Venezuela, dentro y fuera de Venezuela. Tenemos un problema de representación. La ciudadanía venezolana tiene un problema de representación. En primer lugar, porque dentro de Venezuela todos los poderes están usurpados y están desinstitucionalizados por completo. Y el vestigio de lo que queda afuera, que intentó buscar una manera de lucha por la libertad, fracasó. Y los hechos nos los están diciendo. Ahora, doctor, sí, usted, bienvenido a nuestro canal de Panamá para conversar de estos temas que al mundo le interesan y a nosotros también para poder entender la situación de Venezuela. Si esto es así, si hay un fracaso de esa institucionalidad que intentó promover desde afuera la libertad de Venezuela, entonces, ¿cuál es hoy el paradero de la institucionalidad en el país? Si se entiende por institucionalidad ese compromiso no solo de recursos, sino de quienes integran estas instituciones. Sí, cuando yo digo que hay un vacío de institucionalidad, es porque carecemos de una institucionalidad. Existe un problema de legalidad y de legitimidad que surgen en el desarrollo de cada una de las instituciones. Por ejemplo, el tema del poder ejecutivo. Todos sabemos que el señor Maduro se ha erigido como un usurpador. Sin embargo, es quien detenta el poder, es quien tiene la responsabilidad de gobernar y es el responsable de las políticas públicas, y es a él a quien hay que hacerle los reclamos sobre políticas públicas. Y por supuesto hay que hacer todos los esfuerzos que sean necesarios para cambiar el modelo venezolano y crear una institucionalidad donde exista verdadera democracia. Por lo tanto, mientras el señor Maduro esté en el poder con todo su grupo, no vamos a tener democracia. En lo que respecta con el poder legislativo, voy a hacer como un resumen rápido, pero lo que respecta con el poder legislativo es muchísimo más grave, porque se ha querido crear una dualidad a partir de una elección que fue considerada fuera de los parámetros legales desde el punto de vista parlamentario. Creo que fue en el 2020, si mal no recuerdo, en donde participó el gobierno y un sector de la oposición, y otro sector rechazó la elección. Independientemente de la legalidad, hay un problema de legitimidad y acción. La legitimidad descansa en dos conceptos importantes. La legitimidad de origen, es decir, si eres designado legalmente, y después viene la legitimidad de acción, es si tú actúas dentro de los parámetros legales. En el caso del Poder Legislativo venezolano, que tiene el control de los símbolos, que está en manos de Jorge Rodríguez, tiene un problema de legitimidad de origen y tiene un problema de legitimidad de ejercicio. Pero no podemos mentirnos como venezolanos, ni mentirle a la comunidad internacional de que son ellos los que controlan los actos legislativos dentro del país. En el caso del el Poder Judicial, igual, incluso, peor aún, ese Poder Legislativo recientemente cambió la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y disminuyó el número de jueces y creó un nuevo
una nueva composición del Tribunal Supremo de Justicia para darle un rostro de institucionalidad o tratar de normalizar o borrar lo que ha ocurrido. La estrategia del chavismo es borrar el pasado, decir que está mejorando, de que se está normalizando, de que se está institucionalizando desde el mismo partido de gobierno, para vender a la comunidad internacional y en especial el tema de la Corte Penal Internacional. El gran problema, y aquí termino, es la dualidad. En el caso del Tribunal Supremo de Justicia, que fueron los magistrados designados de manera legítima y que fuimos después, por razones de una orden de detención que hizo el señor Maduro, tuvimos que ir al exilio, nosotros nos integramos en la sede de la Organización de Estados Americanos para mandar mensajes de institucionalizar y ser la diferencia frente a lo que era el Poder Judicial venezolano. Eso en un principio funcionó y después, lamentablemente, por algo que yo no lo vi, y a eso yo siempre le voy a pedir perdón a los venezolanos y a mi familia. Repito, yo le voy a pedir y le pido perdón a los venezolanos y a mi familia porque no lo vi. Yo estaba tan concentrado en lograr el objetivo frente al adversario, que era el régimen, y llegar a una democracia en Venezuela. Lo personal es mi única aspiración, era y sigue siendo mi única aspiración, pero yo no vi venir que había unos enemigos internos dentro de la oposición venezolana, dentro de los mismos magistrados que fueron designados por algunos partidos políticos que estaban cooptando el trabajo de la institucionalidad. Solo por ponerles un ejemplo, mientras yo estaba realizando, junto con el grupo de magistrados, la revisión del caso de Odebrecht en Colombia, y hay que verle la cara a lo que es enjuiciar a un presidente en funciones en un país extranjero. No es fácil, no es nada fácil. Y sin embargo, tuvimos la venia del presidente Santos y del presidente Duque en ese momento como presidentes de turno que tocó llevar el juicio. ¿Qué ocurrió? Que yo recibí en lo personal ataques de los mismos magistrados durante el juicio. Y eso lo hicieron público en las redes con el propósito de que se perdiera, se dejara de creer en ese trabajo que se estaba haciendo. Y por otro lado, el poder legislativo dual tampoco ha funcionado, porque después de las elecciones de 2020, y aquí hay que ser claro, después de las elecciones de 2020, muchos de esos diputados, algunos integraron el nuevo seno de la Asamblea Nacional con Jorge Rodríguez, otros se retiraron el curul, como en Venezuela hasta este grupo de oposición ha perdido el ser cuidadoso en los temas protocolares, se lo quitan en los avatares de sus redes sociales. O sea, ya es diputado o fue diputado en el 2015, pero no hacen vida en el grupo de diputados del 2015. Entonces eso ha traído como consecuencia un problema de quórum y también el hecho de que su continuidad ha sido basada en una comisión delegada, es decir, la comisión delegada que solo actúa en vacaciones, en vacaciones, cuando hay vacaciones del legislativo, ellos han perpetuado la vida y una competencia que no existe de la comisión delegada. Y eso ha sido un problema porque eso, frente a una realidad que es un detonante, lógicamente nos deja en una gran desventaja, y por eso es que, en mi opinión, siempre ha debido revisarse la estrategia para diseñar los mecanismos idóneos para lograr el hecho desencadenante. Quiere decir que básicamente este mantra del cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres no funcionó, no se logró prácticamente ninguno de los objetivos, porque incluso se quieren unas elecciones, pero aún no califica como elecciones libres, ¿no? Porque van a ser finalmente con este mismo CNE. Sí, mira, yo creo que hay tres aspectos que yo quiero precisar. Uno, el tema electoral. Para las elecciones regionales, que fueron 3.064 cargos, como les mencioné, primero ocurrió la designación de los rectores. Lo promueve la designación el Tribunal Supremo de Justicia, que está en Venezuela. Correcto. Y designan una nueva composición del CNE donde entran 2 miembros de la oposición, que no son originariamente del chavismo, son de la oposición.
Y lo primero que ellos hacen es revisar el padrón electoral y lo aprueban, un nuevo padrón electoral. Después, más adelante, revisaron la normativa de observación electoral y la ampliaron, la observación electoral. Después, siguieron revisando el sistema electoral con más de 100 matemáticos, ingenieros, etcétera, expertos en materia de sistemas, e hicieron una revisión y una prueba del sistema electoral como si lo hubieran limpiado, como si hubiera estado todo perfecto. Después vino el tema de la revisión de los partidos políticos dentro del Consejo Nacional Electoral. Y al final se produce la elección, no es cuestionada por ningún partido político, no hay ningún cuestionamiento, y solo hay un informe de la Unión Europea donde hay 21 observaciones, y todas las observaciones están dirigidas a los poderes que están en Venezuela. Es decir, al Poder Legislativo, al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo, a las Fuerzas Armadas, etc. Son observaciones. Entonces, de alguna manera, hubo una aprobación por parte de la oposición de todo lo que es el sistema electoral venezolano. Más adelante ocurrió otra situación que no podemos pasar desapercibido, que es el tema del referéndum revocatorio. Públicamente, los dos rectores de oposición dijeron que estaba todo listo para un referéndum revocatorio en el mes de diciembre. Y nadie estaba hablando de referéndum revocatorio, solo lo hablaron los rectores de oposición. Después salió un grupo político que había como desaparecido del escenario, aparece nuevamente promoviendo el referéndum revocatorio. Ese referéndum revocatorio, que al final no se dio, le sirvió a Maduro para decir: no me revocaron, mi mandato sigue. Claro. Recuerda que Maduro también le habla a las Naciones Unidas y a todos los países del contexto internacional. Y por último, nos encontramos que algo que quizás es lo que tenemos que visualizar, es lo que llaman la realpolitik, que para mí me parece que es odiosa porque es anti-gente, anti-ciudadano. Existe una plataforma unitaria que fue creada recientemente, que tiene una finalidad electoral y que la dirige todos los partidos políticos, principalmente el primero de la oposición, que es Un Nuevo Tiempo, que es el resultado de las últimas elecciones. El segundo trinchera, por decirlo de alguna manera, de lucha que crean ellos es el diálogo de México. Y por eso es que vemos a Gerardo Blay diciendo: va a comenzar el diálogo de México. Tenemos un año esperando eso. Pero ahora recién, doctor, acaban de anunciar que hay muy altas probabilidades de que esto se retome. Fue la noticia de la semana. Claro, porque crearon 3 nichos la oposición. La plataforma unitaria para crear algo que no tienen, que es la llamada unidad, que no la tienen. Porque tienen los partidos políticos divididos. Hay 2 AD, hay 2 Un Nuevo Tiempo, hay varios COPEI. Entonces, populares igual. Sí, es un problema que ha logrado cooptar el régimen. Lo otro es el diálogo de México, que en mi opinión está allí como una herramienta para convalidar cualquier acuerdo en el futuro, en mi opinión. Porque desde que se creó el diálogo de México ni siquiera ha salido un preso político, ni siquiera uno. Y lo otro es el gobierno, el llamado gobierno interino. Esos son los 3 nichos que tiene la oposición venezolana, por separada, y de alguna forma interactúan. El gobierno interino tiene un pequeño control de algunas actividades en el extranjero, fuera de Venezuela, precisamente por el desconocimiento que ha habido contra Maduro y el reconocimiento que se le dio a Guaidó en su momento. Entre ellos vemos el tema de Citgo, el tema de monómeros a la fecha, el tema de algunas cuentas de la Corporación Venezolana de Guayana, del Banco Central de Venezuela, de PDVSA, que es un tema bien complejo también. Todos estos 3 nichos es frente a ese monstruo que no hemos podido vencer, que es el monstruo de Maduro y todo su grupo y las Fuerzas Armadas y todos sus poderes que tiene controlado. ¿Quién está fuera de toda esta ecuación? La gente. La gente no está en esta ecuación. Y lo vimos ahorita, termino esta parte, lo vimos ahorita con las protestas que hubo recientemente de reclamo de políticas públicas. Salieron los maestros reclamando políticas públicas y no permitieron que los políticos intervinieran ni politizaran, porque ellos están reclamando a quien tiene la responsabilidad, que es el régimen de Maduro: págame lo que nos debes.
Entonces, esto es lo que tenemos que visualizar. Eso es para mí, esto es la verdad que hay en nuestro país, que va mucho más allá de la realpolitik. Eso significa que si los maestros lo están entendiendo, significa que también la población está entendiendo que no es Juan Guaidó, que no es Juan Guaidó el que soluciona, ni esta oposición, ni sus 3 nichos que usted menciona. Sí, bueno, ellos no les ha ido bien, no les ha ido bien, y la prueba son los hechos. Creo que no les va a ir bien en una elección, que es el escenario que tienen ahorita, que es una elección presidencial solo para cambiar al presidente. Pero ahí no se va a medir ni poder legislativo, ni gobernadores, ni alcaldes. Ya eso terminó, ya eso ocurrió. Eso están cumpliendo su mandato. Es decir, que el único escenario que hay en el tablero es la elección presidencial dentro de 2 años. Entonces ellos están trabajando para generar una candidatura frente a la candidatura que vaya a poner el chavismo. Pero todos sabemos que no hay unidad, o sea, no existe unidad entre ellos mismos, no hay unidad. Y hay una desconexión entre la gente y esa realpolitik. Hay una desconexión entre la gente, entre el ciudadano y la justicia, y hay una desconexión entre la gente y la institucionalidad. O sea, el venezolano no cree en los escenarios que se están presentando y se ha dedicado a sobrevivir. Entonces, bueno, siempre va a ocurrir algún hecho como el que ocurrió ahorita, el de la protesta, que es un elemento que tenemos que analizar, que creo yo que al final eso se va a potenciar en el tiempo en la medida de que el régimen no tenga la capacidad de poder resolver los problemas del venezolano, porque la burbuja económica que se ha creado es una cosa pequeña, muy pequeña, donde no entra la mayoría de los venezolanos. Se ha demostrado que el 80% de la población venezolana no come proteína, no come carne, nunca. Es decir, que esa burbuja es una burbuja muy pequeña donde está la gente del régimen, no toda la gente afecta al chavismo, sino la gente del régimen, gente del sector de oposición y, por supuesto, una clase económica que siempre ha sabido sobrevivir ante las circunstancias de país. Ahora, hay un tema en el que no hemos profundizado en este momento, que es la llamada cohabitación, y que de cierta manera podría ir de la mano con estas elecciones, ¿no? Es decir, ir a estas elecciones cuando en 2018 la oposición decidió no participar en las elecciones en las que Maduro se declaró reelecto. ¿Qué diferencia hay en sí ir a estas elecciones ahora con el régimen e incluso participar en estas primarias? Por ejemplo, María Corina decía que ella pudiera considerar participar si esas primarias son sin el CNE y sin máquina. Pero sin embargo, una vez que se participe en estas primarias, después quien resulte electo tendría que ir a una elección en la que finalmente quien va a organizar todo es el CNE, ¿no? No es alimentar esa cohabitación, la participación en estas elecciones, pero por otro lado, no participar sería volver a cometer el error de servirle en bandeja de plata al régimen, reelegirse nuevamente. Es decir, está la oposición, o lo que se hace llamar oposición, en un callejón sin salida. Yo creo que un sector de la oposición de esa llamada realpolitik está haciendo su política. Ellos están trabajando el escenario electoral. Fíjate que ellos dicen, queremos elecciones con condiciones, pero ellos aceptaron el sistema electoral, ellos aceptaron las condiciones electorales y las han venido aceptando. Es decir, eso es una narrativa que crearon para generar discusión. Pero la verdad es que ellos están trabajando en un reglamento que todo el mundo desconoce, solo lo conocen ellos, como los diálogos de México, que nadie sabe qué es lo que ocurre allí. O sea, los venezolanos no sabemos qué es lo que está pasando, cómo se están moviendo esos hilos de poder. Y el tema de las primarias, hay un escepticismo, porque incluso ya están vendiendo que el que no participe en las primarias, entonces es chavista. Entonces nosotros no podemos caer en esa disyuntiva, porque si las primarias que están organizadas por un sector de los partidos políticos, repito, ¿qué ocurre con los adecos, los justicieros, los de voluntad popular
y los de COPEI, que tienen también su organización partidista, incluso algunos legalizados. ¿Qué pasa? Ellos no son oposición. Entonces ellos se va a tratar como si fueran parte del chavismo. Y estamos hablando de las plataformas para un proceso electoral. Eso es una cosa que ellos tienen que aclarar principalmente. Segundo, si no existen reglas claras para unas elecciones y mucho menos para unas primarias, porque posiblemente la estrategia, no lo sé, no podemos ser adivinos, a lo mejor la estrategia es ir a las elecciones y vencer la trampa, pero sería hablarle con claridad al venezolano. Entonces, y elegir una persona que tenga el nivel y la capacidad de agrupar a toda esa energía de rabia que tienen los venezolanos, y una persona que no sea mediocre, y me disculpa la expresión, porque nosotros no necesitamos mediocridad, nosotros necesitamos un venezolano, primero, que quiera el país, y segundo, que tenga preparación y que sepa transitar un proceso electoral frente a un adversario con todas las condiciones que ya hemos hablado y presionar para lograr eso. Eso yo no lo veo fácil, porque los actores políticos que se están asomando son los mismos que rechazan la ciudadanía. Claro, lo que la gente se puede preguntar es quién es esa persona. Mira, vimos cómo han surgido líderes de las protestas recientes. Lo que pasa es que mientras no permitan, mientras no se reinstitucionalice los partidos políticos principalmente, hay que apostar a la ciudadanía. Y la ciudadanía en su momento dará las respuestas correspondientes. No es fácil porque estamos luchando contra un monstruo que es una autocracia, que trabaja con un totalitarismo, que cooptó los poderes, que tiene el control de los poderes públicos en Venezuela, y lo peor aún, cooptó los partidos políticos. Y eso ha ocurrido en el pasado, en los años 60 ocurrió en la dictadura con Pérez Jiménez, los partidos estaban cooptados y sin embargo ellos siguieron funcionando, pero la solución no vino de esos partidos políticos, la solución vino de los que estaban fuera de los partidos políticos y que bueno, que hicieron una lucha conjuntamente y le hablaron conjuntamente con la ciudadanía y con las Fuerzas Armadas. Ese escenario yo no lo veo venir hoy en día. Hay que construir una representación legítima de los ciudadanos, que la lucha tiene que ser, en mi opinión, en Venezuela, no del exilio. Aquí lo digo con mucho respeto, pero es que muchos grupos en el exilio lo que hacen es dinero viviendo a costa del exilio y eso no puede ser. La lucha tiene que ser dentro de nuestro país y hay que ayudar a los que están en nuestro país. Con la comunidad internacional no va a hacer más de lo que ha hecho bastante, porque nosotros hemos hecho mucho como resistencia venezolana, tenemos que seguirla haciendo. Mira, y quizás terminando este punto, ¿no? Hay en los estudios sobre transición a la democracia, uno de los elementos que hay que analizar en la transición es el hecho que desencadena la transición, porque es lo que va a determinar cuál es el proceso que corresponda. Y hay dos formas que están escritas. Uno, que la transición sea forzada o sea pactada. Aquí se está trabajando una transición pactada dentro del mismo chavismo con un sector de la oposición. Y lo vemos ahorita. Hoy en día hay una cohabitación. Hoy. ¿Por qué? Porque tenemos gobernadores de oposición, algunos alcaldes de oposición, con el control casi total del partido de gobierno. Eso es una cohabitación. Ahora, una cosa es la cohabitación, que es un término para nosotros los venezolanos difícil, pero desde el punto de vista de la semántica y de lo que quiso decir el secretario general Luis Almagro, era que tenemos que ir a una cohabitación sin descuidar que tiene que hacerse dentro del marco jurídico, sin olvidar que hubo delitos de lesa humanidad y hay violaciones graves de derechos humanos que se tienen que corregir. Ahora, si se hace un pacto de gobernanza con el chavismo sin justicia, entonces no es cohabitación, es complicidad. Y no es democracia. Estaríamos en deuda con la ciudadanía y no tendríamos todavía democracia, tendríamos que construirla. El otro proceso de transición es el producto de la presión social.
de la ineficacia de las instituciones controladas por el poder, por quienes controlan el poder, y lograr cambiar el sistema completo para que se construya una nueva democracia. Eso luce difícil, pero nosotros hemos venido luchando, los venezolanos, y hemos hecho de todo. No significa que vamos a entregarnos. Creo que ahora tenemos que seguir luchando, pero reconociendo nuestros errores, reconociendo que hemos tenido derrota, hemos tenido también victoria, pero no estamos ganando. No estamos ganando. La oposición ciertamente está en claras desventajas por los mismos factores que conocemos. Desorganización, falta de unidad, falta de liderazgo, todo eso lo sabemos. Pero ¿cómo está el otro lado? ¿Cómo se ve al chavismo hoy con un Maduro que también ha venido en un deterioro consolidado durante el último tiempo de su imagen, de su reconocimiento para estas elecciones? Bueno, Gabriela, esto que estás diciendo tú, todo lo que has dicho es vital, pero esto es nuclear, porque el chavismo está unido en un interés común, que es mantenerse en el poder. Ellos saben que si salen del poder hay justicia. Cuando yo hablo del chavismo, yo no me refiero a los ciudadanos afectos al chavismo, porque son venezolanos igual que nosotros. Yo me refiero a aquellos que han venido controlando, han estado en actos en cargos de autoridad y han cometido, no todos, los que han cometido algunos delitos o violado derechos humanos. Ellos no pueden estar, no se puede seguir con estas personas, porque ellos tienen que salir, ellos tienen que ser juzgados. El venezolano quiere justicia y tiene que haber reparación. Puede ser que nosotros vayamos a un acuerdo de paz en un futuro, pero tiene que haber justicia, porque si no hay justicia, entonces no hay paz. No hay paz. Lo que estamos haciendo es una componenda y una complicidad. La información que uno recibe del sector chavismo es que ellos están unidos en un mismo propósito. Ellos tienen sus diferencias, pero ellos sí están bien organizados con el propósito de no dejar el poder, a diferencia de la oposición venezolana que está desintegrada. Porque lo vemos con el tema, por ejemplo, del uso de los recursos públicos que ha tenido el control del gobierno interino. Que es un tema que nadie quiere hablarlo, porque cada vez que lo mencionan, por ejemplo, algunos periodistas los atacan, como si acaso la gestión pública no forma parte de la revisión de la participación ciudadana. Entonces, no, y que está sometido a controles de transparencia en todas partes del mundo donde realmente quiera existir un respeto hacia ese principio. Hasta los dictadores rinden cuenta. Hasta los dictadores rinden cuenta. Yo he revisado la gestión de rendición que ha hecho el chavismo y que ha hecho la oposición. Y lógicamente, en ninguno de los dos, en los dos hay un problema de creer. No hay fe, tú no crees en eso. Claro, pero ¿cómo me refiero al ciudadano? Sí. ¿Cómo queda, por ejemplo, Guaidó y su gobierno interino cuando se suponía que venía a acabar, a luchar con esa corrupción del chavismo? Y pues ha habido estos casos con Citgo, con Monómeros, en la lucha por el oro en el Banco de Inglaterra, como que sobre todo el caso de Monómeros es el que ha sido más escandaloso y que ahora seguramente muchas cosas van a salir a la luz estando Gustavo Petro en la presidencia de Colombia, que seguramente no se ha terminado de definir, pero lo más probable es que él va a entregarle prácticamente la administración a Maduro, porque es a quien reconoce. Si Petro no reconoce a Guaidó como presidente interino, como sí lo reconoció Duque durante su gestión. Mira, el tema de Monómeros es una vergüenza, porque ellos mismos, y me refiero a los mismos partidos políticos, entre ellos Primero Justicia fue el primero que asomó que ahí había irregularidades, que ahí había algo que había que corregir, y empezaron a atacarse entre ellos. Eso de verdad que es muy feo, eso nos ha dado muy mal frente al contexto internacional, porque nos has visto incompetentes frente al manejo de una coyuntura como era en el caso de Monómeros exclusivamente. Lo de Monómeros, en mi opinión, tiene que haber una auditoría. En Monómero, en Citgo, en CBG, no una rendición de cuentas, porque yo puedo escribir con un economista un informe de cuentas, pero ¿qué es verdad? ¿Qué es cierto? ¿Dónde están los documentos que soportan ese informe de gestión pública? Y no solo me refiero a Monómero, me refiero a toda
la gestión pública en Venezuela, que está en manos del gobierno de facto y que está en manos de la oposición. Eso necesita una auditoría y una revisión exhaustiva. Eso no lo vamos a poder ver nosotros, sino cuando tengamos democracia, cuando tengamos un sistema de justicia, cuando tengamos una contraloría y una participación ciudadana que revise esa documentación. Porque cuando yo veo, por ejemplo, los informes de gestión pública de PDVSA, la PDVSA que maneja el gobierno, que es el que tiene el control de los pozos petroleros y del tráfico petrolero, bueno, yo veo unas cifras que son fabulosas. Y yo digo, bueno, Venezuela no debería estar tan mal. Los venezolanos deberían tener electricidad, deberían tener medicina. Cuando veo el informe de la PDVSA ad hoc, que es el paralelo, también veo una gestión fabulosa, multimillonaria. Y yo digo, bueno, el venezolano debería tener por lo menos un poco de tranquilidad, pero no lo hay. Entonces, aquí hay un tema, aquí hay una mentira que no le llega a la gente. Es como decir, mire, la mejor gestión de Citgo en toda su época de creación fue en este año, fue en el 2021. ¿Y qué le ha servido eso a los venezolanos? No, que estamos pagando las deudas. Le digo, pero ¿dónde está? ¿Por qué no hay una política pública? Y me refiero a la oposición venezolana, que ha manejado eso, ¿qué? Porque no lo ha manejado todo el sector de la oposición, solo un grupo. ¿Por qué no hay una política pública clara y transparente que diga dónde va el destino de esas cantidades de dinero? Que realmente está sirviendo para calmar los problemas del ciudadano. Porque me perdonan, pero los tres somos venezolanos. Aquí tenemos que despojarnos tenemos que ser humildes en el sentido de decir, nuestro país, nuestro tejido social está destruido. Entonces, nosotros, la oposición llamó, así como los magistrados estaban llamados a ser diferentes. Y no lo fuimos. Entonces, no significa que por eso no vamos a avanzar, tenemos que seguir avanzando, pero vamos a avanzar con honestidad. No queremos más mentiras donde el pueblo venezolano no lo quiere. Y yo creo que, bueno, de eso se trata, hacer una revisión de la lucha a través de las personas correctas que aparecerán en su momento. Creo que la presión social es la que va a motivar esto en el tiempo. Mientras tanto, estamos en deuda con nuestra gente. Doctor, un tema que mencionamos hace unos minutos, que le preguntó Gabriela también, que era sobre el caso de cómo está Maduro, cómo está el régimen. Justamente usted nos respondía que pues tiene una unidad en torno a mantenerse en el poder. Pero hay algo que nos llama la atención, que pareciera que en el camino a estas próximas elecciones el régimen está buscando mutar. Está buscando mutar, pareciera, hacia una falsa derecha, o eso quiere hacer creer, hacia un falso capitalismo con este nuevo sistema o este intento de copiar el modelo chino, y tanto así que estamos viendo en los últimos días, ha salido información, incluso salió en Bloomberg, de cómo el régimen está mandando a quitar símbolos del chavismo, como los ojos de Chávez del Banco de Venezuela, para buscar inversión. También incluso en una reciente intervención de Maduro, dijo, no crean en el fracaso de la izquierda. O sea, está intentando ponerse del otro lado y tratar de mostrarse como capitalista para atraer la inversión. ¿Qué puede esperarse de este intento de copiar el modelo chino en Venezuela cuando sabemos que el propio modelo chino puede haber sido exitoso en lo económico, pero en lo político sigue estando dominado por el Partido Comunista, sigue siendo un modelo totalmente estatista y tiránico? Bueno, lo que tú describes es un capitalismo de Estado. El modelo chino es un capitalismo de Estado. El modelo chino no es una economía basada en la ideología comunista. Y ciertamente ha habido una mutación en el caso venezolano, en el caso del gobierno de facto, o de los que tienen el poder de facto. Mucha gente no lo quiere llamar gobierno, pero sí, son los que tienen los actos de gobierno, y por eso es que hay que reclamarle a ellos. Ellos están mutando a un capitalismo de Estado, ellos están banalizando el tema de los derechos humanos. Fíjense que como que vamos a borrar un poco. La mutación es borrar porque hay que sobrevivir. Entonces, olvidémonos de los derechos humanos, olvidémonos de los delitos de lesa humanidad, olvidémonos de los fracasos
el fracaso que ha sido el chavismo durante estas 2 décadas. Han pasado 2 generaciones desde que llegó el chavismo en el poder, y ellos juegan precisamente con el tiempo y con esa mutación. Para mí es una banalidad del mal, como siempre lo determinó Hannah Arendt en la teología alemana de origen judío. Es una banalidad del mal porque es una forma de normalizar el horror. Normalizando el horror, normalizando y mutando a un capitalismo de Estado, buscan, uno, caja chica, dinero. 2, comienza un proceso de inversión económica, pero que si no hay democracia, si no hay Estado de Derecho, entonces habrá una economía de un régimen totalitario. Vimos cómo empezaron a revertir varios bienes que fueron expropiados o confiscados, bienes que fueron retornados a sus dueños sin darles ninguna indemnización, pero con el propósito que muevan la economía. Claro, acaban de abrir, no, Sambil, los silos de Polar fueron devueltos hace una semana, 2 silos de Polar en Ospina, en Portuguesa, y en Acarigua, y así varios bienes han sido objeto de devolución, que la gente, bueno, el que es dueño del bien, devuélvemelo. Eso sí, incluso abrieron un crédito agropecuario importante, y hay algo interesante, es que lo leí ayer y me llamó mucho la atención. Hubo un acuerdo entre Chevron y el gobierno de Maduro para que Chevron comercialice crudo venezolano de 5 empresas venezolanas petroleras o 4 empresas venezolanas petroleras, con la condición de que Chevron tenía que darle el 50% cash al régimen de Maduro, es decir, dinero en efectivo que necesita Maduro. Y quien firma el acuerdo es Tarek Al-Saimi, como ministro de PDVSA. Y hay una licencia de la OFAC que autoriza a Chevron a negociar con Tarek Al-Saimi, que es el presidente de PDVSA. Esto a mí me parece, me perdonan el término, me parece algo esquizofrénico, ¿no? Porque no tiene sentido que tú digas que es un delincuente por un lado, pero por otro lado yo hago un acuerdo económico. Entonces, no digas que es un delincuente, pues. Claro. No, doctor, claro, con todo este escenario que hemos repasado hoy, falta de institucionalidad, falta de cohesión opositora, estrategia chavista, distorsión ciudadana a la hora de fomentarle confianza en las instituciones. En las próximas elecciones, ¿usted ve más cerca la abstención o la participación como escenario? Yo veo la abstención, porque la gente no va a estar clara, pero igual eso no importa en Venezuela. Porque puede haber una abstención, pero la persona que sea elegida será el presidente reelegido seguramente, ¿no? Entonces ahí sí es verdad que nuestra situación se pone peor, en mi opinión. Porque nosotros tenemos 2 años para construir desde ya, o desde hace un tiempo, una nueva vía, una nueva forma de hablarle a la gente para transformar el poder en democracia con las personas correctas. Yo sé que no es fácil, es precisamente el mensaje que da el secretario Luis Almagro. Él utiliza el término cohabitación, que para nosotros es incómodo, pero cuando ustedes revisan el contexto de la carta, uno es no borremos el horror, ya va. Los delitos de lesa humanidad tienen que juzgarse, y no lo va a juzgar el tribunal, los jueces que están en Venezuela, porque ellos han sido copartícipes de esto, incluso los nuevos jueces. Ellos no lo van a hacer porque ellos son la revolución judicial y lo dicen. Entonces ahí no hay credibilidad, Entonces, y no podemos esperar por la Corte Penal Internacional porque sabemos que esos juicios son largos. De hecho, posiblemente se produzca la elección y todavía no ha salido nada de la Corte Penal Internacional. No significa que el fiscal y los magistrados de la Corte estén haciendo su trabajo, pero tienen su contrapartida y tienen sus demoles. Yo creo que nosotros tenemos que buscar la manera de crear primero una representación legítima.
de la ciudadanía. No se trata de la oposición, sino de la ciudadanía, porque la gente no cree ni en el chavismo, ni cree en el sector opositor. Y eso es una verdad. No es que yo esté jugando a la antipolítica, es que no creen en ello. Entonces hay que crear una nueva representación para la ciudadanía y tratar de lograr una transformación de todo el Estado venezolano. Es la única oportunidad que nosotros tenemos para llegar a la democracia. Es escuchar verdaderamente a la gente. Mientras tanto, nosotros vamos a estar en una realpolitik que no es una realidad. Y va a haber un juego en las redes sociales que no dicen la verdad. Entonces, y vamos a ver después 50 o 60 candidatos. Primero 20 o 30 candidatos en la primaria y después de las primarias van a haber descontentos o gente que no esté de acuerdo y van a haber 50 candidatos frente a uno del gobierno. ¿Quién gana? El gobierno de Maduro. Eso es lo que va a ocurrir. Nosotros no podemos permitir eso. Nosotros tenemos que buscar alguna manera dentro de ese consejo que nos está dando el secretario general, fuera de la caja, ante un gobierno totalitario, para crear, uno, una representación legítima, dos, conectarnos con la ciudadanía. Ahí es donde está el tema, conectarnos con la gente. La gente es la que decide. Nada más hay 3 o 4 millones de jubilados. Esos 4 millones de jubilados son una toma de decisión, y no estoy hablando de un voto electoral. Hay muchas formas que nosotros podemos, de alguna manera, gestionar al ciudadano. Ya el ciudadano está descontento con lo que hay. Entonces, yo espero que Dios, de verdad, vuelva a poner los ojos en Venezuela. Yo sé que no lo ha abandonado, pero lo vuelva a poner y surja esa posibilidad de que se produzca una presión social, porque yo creo que la presión social es la que puede producir un hecho desencadenante que logre la democracia. El resto es una transición pactada y que no va a conseguir la democracia. A lo mejor conseguirá tranquilidad, pero no conseguir democracia. Antes de despedirlo, el panorama internacional, o más bien el de la región, donde parece estar nuevamente resurgiendo la izquierda, ¿no hace que ese escenario en Venezuela sea mucho más difícil para el grupo opositor lograr vencer al chavismo? Sí, sin duda alguna, porque son aliados, ¿verdad? Sobre todo en el continente americano son aliados, pero nadie se quiere estar cerca de Ortega, por ejemplo, ni de Maduro. Por eso es que están buscando, como decía José Gregorio, están buscando normalizar ese horror, están buscando crear ese capitalismo de Estado, están buscando borrar el pasado para llegar a una especie de institucionalidad entre comillas, y de esta manera ser aceptados por el resto de los países, incluso de corte socialista. Porque Boric no ha cometido delito de lesa humanidad, Petro no ha cometido delito de lesa humanidad, pero Maduro está cuestionado por haber cometido delito de lesa humanidad. Tienen poquito tiempo ellos, ¿no? También. Bueno, pero ellos no. Ortega, yo creo que el caso venezolano, el caso de nicaragüense, es el caso, es a donde podemos ir nosotros los venezolanos. Es una posibilidad, porque en el caso de nicaragüense fueron candidatos, ellos decidieron ir a las elecciones presidenciales, a pesar de que ellos no tenían dentro del Consejo Electoral, del Tribunal Electoral, no tenían representatividad a la oposición, donde estaban secuestrados incluso el poder legislativo. Pero todos los candidatos fueron apresados, fueron encarcelados. Fueron apresados siendo candidatos y todavía están apresados. Entonces vemos lo que está pasando. Entonces nadie quería tomarse una foto con Ortega en estos momentos. Entonces nosotros podemos llegar a esa situación porque la boa constructora sigue siendo ese chavismo. Ellos no han cambiado. Ellos no van a dejar el poder, no quieren dejar el poder. Sí, doctor, algo muy breve, 30 segunditos que le quiero preguntar. Usted, por lo que comentaba, ¿usted cree entonces que la salida es esta cohabitación con estas condiciones que establece, que menciona Almagro? En 30 segunditos, porque ya tenemos muy poquito tiempo. Yo entiendo lo que escribió el secretario general de la OEA, que, repito, utilizó el término cohabitación, que para nosotros no es muy agradable, pero está dentro de la semántica. Es hablarle a la ciudadanía, a la gente, independientemente de su ideología, si es chavista o si no lo es. Nosotros tenemos que conectarnos con ellos y buscar una forma de solución, sin descuidar la institucionalidad,
sin descuidar el problema de derechos humanos y el delito de lesa humanidad que existe en Venezuela. Es decir, él está pidiéndonos a nosotros los venezolanos que busquemos una solución fuera de la caja, porque unas elecciones no va a ser una solución en las condiciones tal cual como las tenemos. Doctor, le agradecemos muchísimo por habernos acompañado hoy, ya no nos queda más tiempo y le agradecemos mucho, estamos a la orden, muchas gracias por estar hoy con nosotros en Pan Am Post. Gracias a ustedes por permitirme que mi palabra salga. Dios los bendiga a ustedes. Gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego.